Domingo de Divina Misericordia. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos Jesús hizo en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta reflexión lleva por nombre: el rostro de la misericordia de Dios es Jesucristo. Mis queridos hermanos, en este caminar que hemos tenido en este tiempo pascual, nos encontramos con la presencia de Cristo resucitado hacia sus discípulos, hacia su iglesia. Y hoy no es la excepción. Encontramos una palabra muy firme en el Evangelio de Jesucristo: misericordia. Pidiendo ayuda del Espíritu Santo, me gustaría compartir con ustedes 3 puntos que podemos encontrar de manera fructífera en las lecturas del día de hoy. Antes de continuar, al principio se mencionó como Domingo de Divina Misericordia. Sin embargo, es el segundo domingo de Pascua. Esto para que quede presente en esta reflexión. El primer punto que quiero comentar se llama fraternidad en la comunidad. Un pilar muy importante en nuestra iglesia es la fraternidad. La fraternidad es aquella hermandad entre personas que no necesariamente tienen lazos de sangre que los una. Sabemos que si tenemos un hermano o hermana biológico, esto nos hace tener un profundo sentimiento para con él o para con ella. Entendiendo este contexto, hemos de retornar un poco a lo que enseña Jesús en su ministerio cuando estuvo en este mundo. Por ejemplo, cuando Cristo llama a los discípulos, los llama y los elige para que sean ellos quienes lleven su palabra al mundo. Pero esto con base a un mandamiento que predicó en su palabra: el amor fraterno y el amor al prójimo. El amor al prójimo significa practicar el amor de Dios con nuestro hermano próximo. Y es algo que profundamente Jesús quiso denotar en su convivencia con sus discípulos. Pero ¿qué nos une con aquellas personas con las que no tenemos un lazo de sangre? Nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo es lo que nos hace ver que queremos seguir el ejemplo de Jesús y poder vivir lo que Él mismo quiso que hiciéramos. En esta primera lectura, vemos cómo la fraternidad que dio a mostrar Jesús es la que sus discípulos empezaron a construir en sus comunidades. Una comunidad que empezó con tan solo 12 apóstoles
y de los cuales se irían extendiendo cada vez más. Cristo dejó una enseñanza muy firme sobre vivir los mandatos de Dios en comunidad, porque Él mismo mostró la obediencia a la ley de Dios, tal y como Dios lo quería. Ahora en las comunidades que empezarían a proclamar su evangelio, vivirían lo que es esta enseñanza que Jesús había expresado. Y escuchemos cómo ellos compartían, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es en Hechos 2, versículo 46. Es esta alegría y sencillez la que Cristo les dejó cuando ascendió al cielo para estar a la derecha de su Padre. Como segundo punto, tenemos la adversidad como prueba del amor de Dios. Cuando nosotros tenemos una conversión hacia Cristo, hemos de conocer una realidad que vemos de una manera clara en su pasión, y esto es el sufrimiento. El sufrimiento vivido de manera entregada a Dios es la forma en que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a tal punto de que los momentos en que nos enfrentamos a problemas, a tribulaciones que nos quieran tirar de la barca, esto haga fortalecer nuestra fe en Dios. Pedro en su carta nos expresa de una manera maravillosa lo que incluso se relaciona con lo que Cristo les dijo a él y sus hermanos discípulos cuando estaba con ellos. Vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Esto es de Mateo 11, versículo del 28 al 30. Y es que Pedro, como discípulo, tiene un amor tan grande por la presencia de Cristo que no puede evitar dejar en claridad que las adversidades y retos que enfrentemos los entreguemos a Dios, para que sea Él quien con su misericordia podamos reposar nuestras tribulaciones y poder caminar en pos de Él. Viene la pregunta: ¿qué encontraremos al final de estas adversidades? Encontraremos la gloria eterna. Encontraremos el por qué nuestra fe vale oro. Encontraremos la razón por la cual seguimos en este camino. Y la única razón por la que seguimos en este camino es Jesucristo. Nuestra fe es lo que nos moverá por el camino que el Espíritu Santo nos mostrará. Las adversidades, hermanos, son pruebas del amor de Dios, porque es en las adversidades donde podemos sentir de manera más profunda su misericordia. Y pasando al último punto, la misericordia de Cristo, el consuelo a nuestras aflicciones. La palabra misericordia tiene un significado bellísimo, que profundizando en su etimología, podemos entenderlo de la siguiente manera. La palabra miser significa desgraciado, miserable, que causa compasión. Y la palabra cordis, significa corazón. Y junto al sufijo, el sufijo ia, es una cualidad o virtud. Etimológicamente significa tener corazón para la miseria o la cualidad de compadecerse con nuestras desgracias. Y es esto justo lo que Cristo hace con nosotros, tal cual San Pablo expresa en una de sus cartas que Dios tuvo misericordia de él. Cristo, en más de una ocasión, demostró cómo es vivir la misericordia. Por ejemplo, podemos recordar el momento en que la hemorroísa fue curada tras 12 años enferma. Se curó por tan solo tocar el manto de Jesús. En otro ejemplo, vemos al paralítico de Betesda. Llevaba 38 años en su enfermedad, viviendo desgracias y la lejanía de su propio pueblo. Pero Cristo se compadeció y lo curó. Y así vemos tantos casos en los que Cristo, en su infinita misericordia, encuentra la manera de consolarnos, de curarnos y de llevarnos de nuevo por el camino hacia el Padre Eterno.
Estos momentos donde vemos de manera muy notable este hermoso valor cristiano, es donde podemos darnos cuenta en este Evangelio que Cristo tuvo misericordia de Tomás, porque a pesar de que no creyó no creyó por no haber visto, Jesús le mostró sus llagas, por las cuales fuimos curados. Estas llagas, que son huella de un amor tan grande como su sacrificio en la cruz, Tomás enfrenta una situación tan humana, que nos ha pasado incluso en nuestros días, porque vemos signos de la misericordia de Dios, vemos razones, pero en ocasiones nuestras aflicciones y nuestros problemas no nos dejan ver cómo es la incredulidad de Tomás. Pero justo aquí es donde quiero que reflexionemos un poco de manera más profunda, porque en este Evangelio recordamos unas palabras de una de las reflexiones anteriores, lo cual es lo siguiente: donde Cristo no condena nuestras fragilidades y aflicciones humanas. De hecho, hasta lo podemos decir de esta manera, abraza nuestro sufrimiento y nos dice que nos quedemos con Él, que toquemos sus llagas para recordar que fue su sacrificio por el que somos curados. Mis queridos hermanos, para terminar esta sencilla reflexión, nos encontramos un hermoso pasaje de Juan el Evangelista. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Que el Espíritu Santo nos ayude para que esos signos que nos escribieron los creamos con fe en que Cristo hizo por misericordia a sus hermanos. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.